Bien, pues vamos a iniciar con la instalación y un poquito antes de eso, bueno, solo entrar en contexto, una pequeña introducción de, qué es SQL Server, algunos requerimientos previos a la instalación, donde, bueno, aquí una pequeña definición de qué es SQL Server, que es un sistema para la gestión de base de datos capaz de disponer grandes cantidades de datos de manera simultánea. Aquí en la pequeña imagen, bueno, observamos que tenemos nuestro equipo servidor donde está instalada nuestra instancia SQL y que las terminales pues accesan a esa base de datos o a las bases de datos dependiendo de si tenemos pues más empresas o más sistemas instalados. Bien, ya como parte de la instalación de SQL Server, una manera de confirmar o de validar que este proceso se haya realizado de manera correcta es que se va a materializar o ver reflejado como un servicio de Windows. Otra característica también de la instancia o de las instancias es que podemos instalar varias instancias de base de datos. En nuestro caso, por ejemplo, es muy común esta situación donde cuando estamos analizando base de datos, estamos restaurando la información para hacer algunas pruebas o inclusive pues revisar alguna situación en algún sistema, pues en ocasiones la instancia pues no es la que tenemos, desde donde se originó el respaldo y pues eso nos lleva a instalar la versión correspondiente. Recordemos que ya el año pasado o anterior, por ejemplo, la versión SQL 2008 ya dejó de tener servicio por parte de Microsoft. Entonces, si tenemos alguna situación por ahí, pues ahora sí que ya no se garantiza el correcto funcionamiento. Entonces, aquí ahorita también lo vamos a ver, cuál es la versión sugerida para trabajar con nuestros sistemas Compa Key. Bien, también entrando un poquito en esta introducción, solo hay que tener en consideración que hay dos o inclusive algunas 3 o 4 versiones más de SQL Server. Una de ellas es la Express y creo que es la que en un 95% de nosotros la utilizamos, es la versión gratuita. Y otra característica de esta versión, bueno, es que tiene un límite en el tamaño de las bases de datos. Ya para versiones 2012, 2014, si mal no recuerdo, el límite por base de datos creo que es de 8 o 10 gigas. Entonces ya llegará un momento en el que pues la información de nuestra empresa vaya creciendo y pues en algún momento se llenará este límite. Otra versión de SQL Server es la estándar. A diferencia del Express, bueno, este es con costo y no tiene un límite en el tamaño de base de datos. Bien, para poder ahora sí ya iniciar con la instalación de SQL Server, pues bueno, la sugerencia es que lo podamos descargar desde el sitio oficial o a mí hace tiempo, em, bueno, tratando de buscar una versión de SQL Server que no lograba encontrar, me topé con esta página. Esta página no es oficial de Microsoft. Déjenme aquí quitar el puntero. No es una página oficial de Microsoft, sin embargo, a mí la verdad es que me ayudó bastante. Déjenme aquí darle un clic para mostrárselos, porque te muestra una tablita con todas las versiones de SQL Server y además te manda la liga para que tú puedas, o te redirecciona, mejor dicho, perdón, a la página, ahora sí, de Microsoft, donde tú lo puedas descargar. Bueno, aquí disculpen por tanto anuncio, pero ya un poquito más, si bajan aquí en la página y se fijan, aquí está la tabla
con las distintas versiones de SQL, inclusive vemos que están también los Service Pack en algunas versiones. Y si le dan un clic aquí a la URL de la versión, por ejemplo, aquí le voy a dar en el 2014, ahora sí los redirecciona a la página de Microsoft. También no sé si en alguna ocasión les ha tocado que están intentando restaurar algún respaldo en alguna empresa y les indica que la versión del respaldo con la que está instalada en su equipo no coincide o no es la misma. Y a veces, no sé si han observado que muestra un pequeño eh, dígito o ciertos números. Prácticamente esos números corresponden a la versión de SQL, que es prácticamente la que vemos aquí. Entonces también puede ayudar bastante para que nosotros nos pueda ayudar a identificar si es, por ejemplo, una instancia 2014, pero tiene instalado algún Service Pack. O, como ya lo mencionamos, se fijan, aquí están las versiones obsoletas y ya menciona pues la 2008. Pueden también observar como datos adicionales por cada versión de SQL Server cuando finaliza eh, su soporte también por parte de Microsoft. Aquí, por ejemplo, podemos observar que de la versión 2012 finalizó en el año 2017. Sin embargo, bueno, pues Microsoft dio una extensión y, bueno, dejará de dar soporte para la instancia 2012 hasta el 12 de julio del 2022. Entonces, bueno, digo, la verdad es que a mí me ha ayudado bastante. Se los dejo aquí como sugerencias y también a ustedes les puede ayudar. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos la página, ahora sí podemos comenzar con la descarga del instalador. Un dato importante, también ahorita lo vemos en la presentación, pero es que este idioma del instalador pues deba de coincidir con el idioma de nuestro equipo. Aquí, por ejemplo, tenemos el español, que también ahorita vamos a mencionar una consideración con respecto a este idioma. Y bueno, y una vez que ya tenemos identificado el idioma, bueno, simplemente le damos aquí en descargar. Ya aquí podemos observar el instalador en la versión de 32 bits, que es este de aquí, o la versión a 64 bits, que también recordemos, esto será parte dependiendo de la versión que tengamos de nuestro sistema operativo. Bien, entonces comenzamos ya con la descarga. También ya una vez que tengamos la instalación, ahorita comenzamos con las otras consideraciones. Bien, también otra consideración previa a la instalación de SQL Server es con respecto a esta tablita. No sé si alguno de ustedes o quien no conozca, tenemos un manual de instalación donde se menciona, se informa los requerimientos del equipo que debe de tener, algunas aplicaciones que se necesitan tener también habilitadas, como por ejemplo NetFramework, para poder realizar la instalación tanto de SQL Server como de algunos de nuestros sistemas. Este manual, bueno, aquí les dejo la página y lo que resalta un poquito y va un poquito de la mano con nuestra sesión del día de hoy es esta tabla de compatibilidad de SQL Server. Perdón. Pueden aquí observar que, como ya lo veíamos en la página anterior, pues la versión sugerida mínima es una instancia en 2012. Vemos también aquí que los sistemas trabajan de manera normal con una versión 2014, 2016, 2017 y, bueno, una 2019 que ya está liberado por parte de Microsoft, pero nosotros, bueno, aún no sugerimos instalarlo. Cambia un poquito la funcionalidad. Entonces, bueno, todavía seguimos nosotros realizando pruebas para que las aplicaciones pues sí funcionen al 100% con esta versión. Entonces,
Bueno, si también alguno de nuestros clientes ya lo actualizó, lo instaló de manera, independiente y tenemos alguna situación con nuestros sistemas, bueno, mi sugerencia es que sí se pueda reportar, al área de servicio, bueno, para que se tome en cuenta ese escenario presentado. Entonces, como ya lo veíamos, la versión mínima es la 2012 y si ya nosotros, bueno, queremos tener la más reciente, la sugerencia sería, 2017. Bien, entonces, como ya lo comentábamos, descargamos el instalador y una situación bastante común que o bueno, al menos para mí, que sí me ha tocado revisar, es con respecto a esta ventanita, donde nosotros, cuando ejecutamos el instalador, comienza a leer todos esos archivos y demás, y nos manda esta ventana. Prácticamente esta ventana lo que nos dice es que el idioma del instalador no coincide con el idioma de nuestro equipo. Entonces aquí ya nos sugiere, bueno, ahorita está en inglés, pero simplemente nos dice que, bueno, descarguemos el idioma de acuerdo al del equipo, el idioma del instalador que coincida con el del equipo, o que podamos modificar el idioma desde el panel de control, que realmente eso es lo más práctico, poder modificar el idioma, y esto es simplemente durante la instalación de SQL Server. Una vez que nosotros finalicemos con la instalación, podemos nuevamente regresar al panel de control y restaurar el idioma español o el que nosotros tengamos predefinido. Esto es únicamente eh, durante la instalación de SQL Server. Bien, sabemos que la instalación es un poquito extensa, nos puede llegar a tener a tardar algunos minutos. Entonces, aquí lo que vamos a resaltar, pues son prácticamente las ventanas del asistente. Para comenzar con la nueva instalación, em, vaya, la instalación de SQL Server nos va a mostrar esta primer ventana y, bueno, entre todas las herramientas que nos ofrece el instalador, puede ser darle mantenimiento a una instancia actual o si tenemos alguna versión anterior, si se fijan aquí la podemos actualizar, desinstalar y bueno, entre otras opciones. Nosotros nos vamos a enfocar en esta sección de instalación. Cuando ingresamos a esta sección, del lado derecho nos va a mostrar estas dos opciones. Como ya lo comentamos, podemos actualizar desde una versión anterior o pues crear una instancia nueva. Aquí estas versiones, bueno, va a depender de la versión que nosotros estemos instalando. Por ejemplo, pueden observar que aquí la última versión que me muestra es 2012. Entonces, quiere decir que la versión que yo estoy instalando es 2014. Entonces, en este caso, de la 2012 hacia atrás, pues podemos actualizar la, la instancia. O si es algún equipo nuevo, a lo mejor también nuestro cliente cambió su equipo o nosotros mismos también, pues lo principal es crear esta nueva ventana. Entonces seleccionamos la nueva instancia y el mismo instalador nos va a mostrar esta ventana adicional. Se fijan, está del lado izquierdo, pueden observar, digamos, los pasos o las etapas de la instalación. Y bueno, el primer paso para continuar es que debemos aceptar el acuerdo de la licencia y los términos. La segunda opción, si se fijan, es opcional. Esto es simplemente si nosotros tuviéramos algún error y lo queremos informar directamente a Microsoft, pues lo activamos. A mí, la verdad es que mi sugerencia sería que no se active, pero también ya será consideración de nosotros. Entonces, aceptamos los términos, el contrato, vamos a darle siguiente. Y en algunos casos, si se fijan, bueno, se saltó, pero prácticamente son informativos. Revisa si hace falta alguna actualización directa de Microsoft para que pueda instalar la instancia, alguna aplicación, como ya lo mencionamos, el Net Framework.
Hay otra aplicación que se llama Windows Installer, entonces también si hay algunas de esas características que no están actualizadas, bueno, el mismo instalador aquí lo realiza. Hay otra, creo que es la que sigue, perdón, déjenme ver. No, perdón, esa ahorita se las vuelvo a mostrar. Hay un paso que es este de aquí de instalar reglas. Es instalar reglas, bueno, te muestra un listado de características que tú quieres instalar, pero prácticamente la que a nosotros nos interesa es una que se llama motor de base de datos, que ese es prácticamente el servicio de Windows que se genera con esta instancia SQL. Entonces, por ahí pueden observar que está un SDK de SQL, a veces se pone unos análisis de reportes, que esos son prácticamente herramientas adicionales y también si nosotros lo quisiéramos instalar, pues adelante, no hay ningún problema. Lo principal es aquí que en esta regla es que sea la característica del motor de base de datos. Aquí en la selección de características. Entonces, una vez que lo seleccionamos, vamos a darle clic en siguiente y nos manda a esta ventana. Por omisión, la instalación de SQL nos asigna el nombre de MS SQL Server, que ese, digamos, es la instalación predeterminada de SQL. A mí algo que me ha ayudado, y digo eso como sugerencia también para ustedes, no es que sea un paso obligatorio, y va un poquito relacionado pues con todas las versiones que yo tengo instaladas en mi equipo. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, es que en el nombre de mi instancia sí le asigno el nombre de Compaq, pero al final yo le asigno los 2 dígitos dependiendo de la versión de SQL que estoy instalando. Por ejemplo, déjenme, aquí les muestro. Bueno, esto lleva un poquito más adelante, pero lo malo que les quiero mostrar es el nombre. Se fijan, aquí yo, por ejemplo, tengo 4 instancias. Si yo le dejara únicamente el nombre de Compaq, pues realmente no sabría visualmente a qué versión le corresponde. Entonces, pues yo desde hace tiempo ya tenía instalada la versión 2008 R2. Tengo una instancia SQL versión 12 por estos dígitos. Tengo una instancia SQL 2017 y tengo una instancia SQL 2014. Entonces, para mí, visualmente, ya ahora sí, cuando estoy instalando el sistema o incluso pues estoy cambiando la configuración para cambiar estas versiones, pues yo ya visualmente sé cuál es la que debo de especificar o capturar. También, si no es un escenario donde pues el cliente maneje varias versiones o varias instancias, pues prácticamente con una sola sería suficiente. Pero nosotros que estamos quizá en el día a día, en el servicio y demás, pues sí nos ayuda en tener identificados las distintas versiones. Entonces, si no es así, pues otro nombre sugerido, pues así tal cual, Compact. Entonces, aquí ya capturamos ese nombre y en la parte de abajo nos muestra, como aquí bien lo dice, las instancias que nosotros ya tenemos creadas. Si fijan, aquí yo ya tengo una instancia que es la 10.52, que es una versión 2008 R2, con el nombre de Compact. Entonces, si yo, por ejemplo, continúo con esta instalación con el nombre de Compact, pues yo tendría 2 Compact, pero visualmente no sabría si es la 2008 R2, esta, o la 2014, si fijan aquí arriba, que es la que estoy instalando. Bien, aquí también nos sugiere el directorio de instalación y cuando pasamos la siguiente etapa de la instalación. En este siguiente paso, estos son los 2 servicios que se van a instalar con mi instancia. El primero, si fijan, se llama motor de base de datos y es prácticamente el servicio de mi instancia. Y adicionalmente se instala este segundo servicio que se llama SQL Server Browser, que también forma parte de la instalación vaya la redundancia, de nuestra instancia.
Y ahorita por omisión, si se fijan en el inicio del servicio está como Authority System y como un servicio de red. Para la instalación, lo podemos dejar así, ya un poquito más adelante mostraremos cómo poderlo cambiar. También aquí sugerimos que el inicio de sesión sea automático, como aquí se muestra, y pasamos al siguiente paso. En este siguiente paso, vamos a configurar la contraseña de nuestra instancia. Ya en las nuevas versiones, si mal no recuerdo, a partir de la 2014, ya el mismo instalador te pide que la contraseña tenga ciertas características de seguridad. Y son, digamos, las más básicas, que al menos tenga una mayúscula, que tenga, bueno, minúsculas, números y al menos un carácter, que puede ser un punto, una diagonal, un guión. En caso de que no se cumpla, cuando nosotros intentemos pasar al siguiente paso, bueno, nos va a mostrar aquí una advertencia, pues mencionarnos esa validación que no cumple con las características de seguridad. Adicionalmente, en este paso hay una opción que se llama modo autenticación. Esto va un poquito relacionado con el SQL Management para el momento en el que nosotros pues vayamos pues vaya a identificar algún problema o a consultar alguna situación presentada con alguna de nuestras empresas. Mi sugerencia también sería que ustedes seleccionen el modo mixto. Y el modo mixto, si se fijan, es que me autentifique con estos datos de SQL Server y adicionalmente me pueda loguear a mi instancia con las credenciales de Windows. Y estas credenciales de Windows van a ser dependiendo de los usuarios que yo aquí asigne. Si se fijan aquí, me falta todavía bajar un poquito el espacio y en ese espacio, bueno, tenemos los botones para agregar un nuevo usuario o quitar un usuario. Entonces, aquí mi sugerencia es que sea el modo mixto, agreguen el usuario de Windows con el que estamos instalando el sistema, ya sea un administrador o si algún cliente nos proporcionó un usuario para poder realizar este tipo de instalaciones, pues mi sugerencia es que sí se agreguen todos aquellos usuarios que van a poder administrar la instancia. Bien, aquí vemos algunas pestañas adicionales, pero prácticamente, si fijan, es el directorio de datos. Me voy a rezar un poquito para que quede un poquito más claro. Ese directorio de datos viene relacionado con esto. Si nosotros queremos modificar la ruta o también en algunos casos me ha tocado ver que la instancia se instala en una unidad diferente de C, pues prácticamente esa configuración se realiza en esa pestaña, aquí en directorio de datos. Bien, pasamos al siguiente paso y comienza con la instalación que comentamos, pues puede tardar entre 5 o 10 minutos, dependiendo de las características que nosotros hayamos especificado aquí. Y una vez que finalice la instalación, pues nos va a mostrar la ventana de que la operación se completó. Si fijan, todo está correcto, no hubo ningún problema. Y ya en este punto se crearon los servicios que veíamos hace un momento. El servicio de la instancia y el del SQL Browser. Ahora bien, como parte de esta instalación, la misma instancia trabaja con ciertos protocolos, con ciertas configuraciones. Y esas configuraciones pues están deshabilitadas. De tal manera que pues nosotros tendríamos que, o el siguiente paso inmediato a la instalación, es que debemos de habilitar esos protocolos. Para poderlos habilitar, es necesario que nosotros ingresemos al administrador de configuración de SQL Server.
Lo vamos a identificar porque en el icono tiene como una ventana de Windows y adelante como una cajita de herramientas en color rojo. También lo podemos buscar desde el inicio de Windows, buscamos así tal cual la palabra SQL Server o Configuration Manager y recordar, lo identificamos porque tiene la cajita en color rojo. Cuando ingresamos a esa ventana o esa aplicación, bueno, es un poquito más grande, pero resaltamos estas opciones que tiene ahí. Vamos nosotros a identificar esta que se llama SQL Server Network Configuration y cuando despleguemos esa opción van a observar que me despliega, vaya, un submenú o una opción adicional que se llama protocolos, en este caso de compa, que es como yo di de alta mi instancia. Prácticamente este nombre, bueno, será el que definimos durante la instalación de SQL Server. Cuando le demos clic ahí, del lado derecho nos va a mostrar estas cuatro opciones. Y pueden observar que están deshabilitadas las últimas tres. Entonces, prácticamente es darle clic derecho y seleccionar la opción de habilitar. Inclusive aquí se los pongo, que son esos tres que tenemos aquí. Cuando nosotros habilitamos este protocolo, el sistema, perdón, la misma ventana de SQL Server muestra una ventana adicional en el que nos dice que para que estos cambios se vean reflejados, es necesario reiniciar los servicios. Entonces, una vez que ya habilitamos esto, nos vamos a ir acá a SQL Server y reiniciamos el servicio. Ahorita se los muestro. Entonces, ya una vez que habilitamos esos protocolos, pues ya aquí podemos observar que tenemos el SQL Browser que está en ejecución y aquí tenemos también mi instancia que también está en ejecución. Recordando que aquí, pues este nombre va a depender del que nosotros tengamos, pero no que hayamos definido durante la instalación. Bien, déjenme, antes de pasar a esta instalación, les voy a mostrar dónde se habilitan esos protocolos. Aquí está. Configuration Manager. Bien, otra característica de esta ventana es que nosotros, bueno, en mi caso, por ejemplo, como ya les mencionaba, tengo varias versiones de SQL instaladas en mi equipo. Si ese es su caso, mi sugerencia es que puedan ejecutar el archivo de configuración de la versión más reciente de SQL Server. ¿Por qué? Porque ya, como lo vemos aquí en pantalla, al tener la versión más reciente, yo puedo administrar las versiones anteriores, que en este caso es la 2008. Yo abrí, déjenme se lo muestro nuevamente. Yo abrí, se fijan, la 2017. Si yo abriera, por ejemplo, la 2012, cuando quiera consultar o modificar algún dato de la instancia, en este caso 2014, 2017, pues la aplicación me va a mandar un error de que no hay compatibilidad con esa versión porque es más reciente. Entonces, mi sugerencia, pues sí es que puedan ejecutarlo, claro, siempre y cuando tuvieran más versiones instaladas, pero de la más reciente. Ahora bien, comentamos que estos protocolos se encuentran aquí en el SQL Server Network Configuration. Y como ya lo comentamos, bueno, aquí vamos a observar pues todas las instancias que tenemos instaladas y con el nombre que hayamos configurado en el asistente de instalación. Ahorita, bueno, como yo ya lo tengo instalado,
pues ya están habilitados los protocolos, pero prácticamente es aquí, habilitarlo. Déjenme, voy a seleccionar este 2017. Ok, esto es como lo veríamos terminando la instalación, estos protocolos deshabilitados. Entonces prácticamente lo que tendremos que hacer es ingresar a la instancia que recién instalamos y simplemente darle clic aquí en habilitar o enable en versiones en inglés. Y esta es la ventana que les menciono. En mi caso, bueno, como esta versión 2017 yo la instalé en inglés, es por eso que vemos todos los textos en inglés, pero prácticamente aquí lo que nos menciona es que los cambios se han guardado, pero no surtirán efecto sino hasta que el servicio se detenga o se reinicie. Entonces prácticamente habilitamos estos protocolos y ahora sí me regreso aquí a SQL Server, a los servicios y aquí en mi instancia 2017, que en este caso fue la que configuré, voy a darle clic derecho y le voy a dar reiniciar. Cuando selecciono reiniciar, prácticamente lo que hace es detenerlo, como aquí lo vemos, e iniciarlo automáticamente. O si también lo queremos hacer, digamos, de manera manual, primero detenerlo y después iniciarlo, también es válido, no hay ningún problema. El otro servicio que hay que reiniciar es el server browser y prácticamente es lo mismo. Ahorita lo hicimos con el botón perdón, con la opción de reiniciar, entonces ahorita nada más detenemos. Y le damos aquí en iniciar. Que si fijan es prácticamente lo mismo que el reinicio. Bien, entonces aquí ya me dice que están en ejecución mis instancias. Y otra consideración también importante, inclusive puede darse el caso en algunos reportes de los sistemas, ya hablando un poquito de la funcionalidad, es con respecto al inicio de estos servicios. Recordarán que durante la instalación, déjenme, me voy a rezar un poquito aquí en la presentación, perdón. En la instalación, los servicios recordarán que me los mostraba como Authority System y servicio de red. Entonces, esas opciones nosotros también sugerimos, perdón, déjenme cerrar y volverlo a mostrar. Esas configuraciones se modifican en las propiedades. Para ello hay que identificar la instancia, vamos a darle clic derecho, propiedades, y ese es en esta primera opción que se llama, bueno, en mi caso es logón, pero en español es el inicio de sesión. Y aquí está el servicio local y el servicio de red, que son los que están predefinidos, como aquí lo vemos, a espaldas, en los servicios de SQL Server. Entonces, también lo que les sugerimos es que, como vamos a reiniciar los protocolos, se me fue aquí la ventana, es que también aquí especifiquemos que los servicios de SQL Server sean como sistema local. También cuando aplicamos los cambios nos manda una ventana de que se va a reiniciar, aquí la vemos. Entonces simplemente le damos en que sí se reinicie. Ok, entonces ya aquí lo reinició o también se fijan aquí están los botones para hacerlo de manera manual. Y se fijan pues todos mis servicios de mis instancias están, perdón, están como sistema local, incluido el SQL Server Browser.
Bien, entonces prácticamente con esto ya la instancia está lista para que se pueda configurar con pues alguna aplicación de nuestros sistemas Compa Key. Ya tenemos habilitados los protocolos, ya tenemos el inicio de sesión como sistema local y aquí hablando de la presentación, pues simplemente lo podemos validar, ya sea desde el administrador de tareas o en este mismo administrador de configuración, pues simplemente verificar que el servicio esté iniciado. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, si gustan antes de eso, déjenme checar si hay preguntas de lo que vimos hasta el momento. O si alguien tiene alguna duda, con gusto la puede ir capturando. Ok, hay un comentario de Gerardo Flores que nos dice, si tenemos problemas en la 2019, se puede generar una empresa en una versión anterior, por ejemplo 2017, y cargar un respaldo en 2019. Eh, Déjame ver si te entendí, Gerardo, pero si tú, por ejemplo, tienes un respaldo de una empresa, llámese nóminas, contabilidad, comercial premium, comercial pro, en versión 2019 y la intentas restaurar en una versión a lo mejor 2017, 2014, no te va a dejar. Y esto no es una limitante de los sistemas, sino es una limitante propia de SQL Server, donde tú no puedes restaurar una versión mayor, vaya, en este caso de SQL Server, a una versión menor. Lo que sí tú podrías hacer es el escenario inverso. Si tú tienes un respaldo de 2014, 2012, sí pudieras restaurar una versión 2017, 2019. Pero ahí sí hay una restricción, pero es propia de SQL Server, donde no nos permite de una versión mayor, en este caso de una base de datos, de un respaldo, restaurarlo en una versión anterior. Entonces, solo para tenerlo por ahí en cuenta, Gerardo. Por aquí Cecilia Díaz nos comenta que es mejor crear una instancia nueva o actualizar la que ya existe. Ahí, Cilia, pues lo más práctico sería pues actualizar la que ya tenemos, porque ahí tienes ya configurados, pues vaya, las empresas en los sistemas de Compact, así como las bases de datos generales. Uno de los escenarios más comunes o de la razón por la que no se actualizan es porque por ahí marca un error. Me ha tocado ver que en un 80% de los casos ese error se corrige con el idioma de la instalación. Entonces podemos ahí estar jugando con español e inglés, porque también a lo mejor nosotros me ha tocado también casos que me dicen, no, es que sabes que yo no le instalé esa instancia, no sé qué versión es. Ah, ok, bueno, pues simplemente podemos intentarlo descargando otra versión del idioma. O también me ha tocado ver que se instala un service pack de una instancia y pues también al actualizarlo te valida que también esa nueva instalación contenga ese mismo service pack. Entonces solo es cuestión de verificarlo. Y para eso nos ayuda o nos puede ayudar la página que les mencionaba, donde tenemos ahí las versiones con su service pack y podemos directamente hacer la descarga de los instaladores. Bien, también por aquí Cecilia Díaz nos menciona, en ocasiones la instancia no se puede reiniciar porque marca error.
¿Qué es lo que recomendable en este caso? Ahí sí sería nada más ir a checar cuál es la o qué error nos pudiera marcar. Otra de las cosas muy comunes que me ha tocado revisar con respecto a que no inician las instancias, es porque alguna de las bases de datos generales están dañadas. Déjenme aquí mostrarles. Mm, déjame aquí abrir mis instancias, por ejemplo, 2012. En esta carpeta data, dentro de la carpeta de la instancia, vamos a encontrar, bueno, todas las bases de datos que vayamos creando desde nuestros sistemas CompaKey. Pero, por ejemplo, en mi caso, esta instancia 2012 es una instancia nueva, no he creado ninguna empresa de Compaq, por lo tanto, pues no vemos información adicional. Ahorita les muestro cómo se vería en otra, con una instancia que ya tengo trabajada. Pero lo que quiero resaltar de aquí es que estas bases de datos que vemos son las bases de datos generales por cada instancia. Déjenme acá irme a otra, por ejemplo, 2017. Aquí, por ejemplo, en 2007, pues sí tengo alguna empresa que es de nóminas, por lo que veo, y una de bancos. Pero pueden observar que aquí está las otras bases de datos generales, que en este caso es master, masslog, model, modellog y msdb data. En ocasiones, alguna de estas bases de datos se llega a dañar. Y este daño también en un 80-90% de los casos es que tenemos algún apagón de luz, estamos trabajando con alguna aplicación, algún sistema, y al estar trabajando como la instancia, pues digamos, está abierta, está en uso, pues se llega a dañar. Ahí lo más recomendable es que em, si tenemos algún otro equipo que tenga la misma versión de SQL Server, podemos copiar estas bases de datos, que realmente estas bases de datos no guardan ninguna información de nuestras empresas. Eso simplemente nos ayuda a cuando nosotros, por ejemplo, estamos creando documentos en comercial, recibos de nómina, vaya nóminas. En estas bases de datos se guardan esos como bitácoras. Ah, la base de datos de nóminas generó un registro en la tabla de empleados, por ejemplo. Son prácticamente bitácoras, por lo tanto, sí las podemos reemplazar desde otra instancia. Entonces, aquí yo creo que sería lo más práctico, porque si no, la otra te podría decir, Sila, que pudiéramos instalar una nueva instancia y pasar todas las bases de datos y demás. Entonces, si por ahí tenemos algún equipo con la misma versión, mi sugerencia sería que se copiaran estas bases de datos de esa instancia que sí está trabajando, que sí está iniciada. Antonio Merino por aquí nos menciona, para instalaciones en red, el servicio también debe ser iniciado como local. Así es, Antonio. Ahí sí también la sugerencia es que el inicio de sesión sea como sistema local. Por aquí, Emanuel López nos dice, en la parte de actualización de base de datos, por ejemplo, de 2005 a 2008 o 2008 a 2012, ¿cuánto es lo que más recomiendan subir? Aquí como tal, Emanuel, no hay alguna restricción o alguna consideración importante. Entonces, como ya lo veíamos, aquí le voy a rezar un poquito en la diapositiva, solo para resaltar. Aquí yo, por ejemplo, tomé como referencia este instalador que es 2014. Y como podemos observar, desde una versión 2014, yo puedo actualizar desde una versión 2005, 2008, 2008 R2 o 2012. Entonces aquí prácticamente no es como
ir versión por versión, pudiéramos hacerlo directamente de una a otra. No hay ningún problema. Por aquí Berenice nos comenta, ¿qué es lo más recomendable? ¿Actualizar una versión 2008 a 2012 o instalar 2012 y migrar las bases de datos? Bien, Berenice, ahí lo más recomendable sería actualizar la versión porque ahí prácticamente no tienes que configurar nada. Inclusive para los sistemas es prácticamente transparente porque recordemos que lo que configuramos es el nombre de la instancia. Y como el nombre de la instancia no cambia, lo que cambia es internamente estadísticas, tablas, actualizaciones de la instancia, para los sistemas va a ser prácticamente transparente. Entonces, sí, lo más práctico sería actualizar la instancia, Berenice. Por aquí Manuel López nos dice, ¿qué pasa si en SQL Express excedes los 8 gigas? Pues en el sistema, Emanuel, pues te va a marcar por ahí errores porque no nos va a permitir crear más documentos o clientes o sobre recibos o vaya, no va a poder insertar datos. Eh, entonces, si es por ejemplo, una empresa que maneja mucha información, pues quizá ahí sí sería, pues ir administrándola quizá año por año o irla depurando en información que a lo mejor ya no requiere. Laura Vega nos comenta, ¿cuál es el tamaño recomendado por base de datos o por empresa? Eh, ok, Laura, ahí ya, por ejemplo, las versiones más recientes de SQL, si mal no recuerdo, el límite es de 10 gigas. Entonces, simplemente pues tener en consideración que a lo mejor al llegar al 8 gigas, 9, eh, pues a lo mejor ya comenzar a depurar o ir pensando en crear una empresa nueva. Porque ya como ya lo comentaba, a nivel sistema lo que tú vas a ver van a ser errores de que no te deja crear registros dependiendo del sistema, pólizas en contabilidad, clientes, documentos en sistemas comerciales o calcular sobre recibos en nóminas. Por aquí, Roque Román nos dice, 2019 no está aprobado, avalado ni sugerido por Compact. Sí, así Roque, por aquí también voy a rezar un poquito en la presentación, lo mencionábamos aquí, que vaya, SQL Server ya tiene liberada su versión, pero aún no se confirma la funcionalidad al 100% de los sistemas. Entonces, por eso que está así como con un asterisco de que sí se puede instalar, pero si llega a tener algún problema, pues estamos trabajando en ello. Por aquí Hugo Fonseca nos dice, eh, hay ciertas características en el asistente de instalación. Mencionaste que solo buscamos el motor de base de datos. Quiere decir que podemos deshabilitar todas las opciones y solo instalar el motor de base de datos. Así es, Hugo. Las demás características que por ahí podemos ver son realmente herramientas adicionales a la instancia. Para el correcto funcionamiento de nuestros sistemas, basta con que únicamente seleccionemos el motor de base de datos, que son los servicios de Windows que se instalan. Voy a mostrar un poquito con eso relacionado. Por ejemplo, en la versión 2017 te instala algunos servicios de reportes y demás. Bueno, creo que lo deshabilité. Pero si fijan aquí, por ejemplo, hay un servicio SAPE de mi instancia 2017. Es una característica que yo por ahí no deshabilité y pues me lo instaló como un servicio en mi equipo. Entonces, prácticamente con que sea el motor es suficiente. Por aquí Armando Valtierra nos comenta, ¿es recomendado instalar SQL Server en inglés por problemas de idioma? Sí, es una sugerencia, Armando. Si fijas, prácticamente el idioma es únicamente para la interfaz, para los menús y demás. Entonces, hablando del funcionamiento de las aplicaciones de Compact, no hay ningún problema. Eso es prácticamente para la interfaz de configuración y demás, que todo lo tenemos en inglés.
Ok, por aquí Claudia nos dice que de repente se ve el audio. Ok, Claudia, no veo otro mensaje de reporte. No sé si puedas por ahí confirmar tu conexión. Oscar Fuentes nos dice, en caso de realizar una migración, ¿es mejor hacer una exportación e importación de base de datos o adjuntar los archivos data anteriores a la nueva? Ok, Oscar, si es una migración, lo más recomendable sería adjuntarlos masivamente. Por ahí hay un podcast donde hablamos de ese tema. Inclusive en los archivos de apoyo están los queries para que los puedas adjuntar. Entonces, por ahí te sugiero revisarlo. Y sí, como bien mencionas, lo más sugerible es que sea por medio de adjuntar las bases de datos, las bases de datos data. Porque de otra manera tendrías que, por ejemplo, hacer un respaldo de tu instancia anterior o de tu equipo anterior y en el nuevo equipo crear la empresa o las empresas, dependiendo de cuántas sean, e ir restaurando pues empresa por empresa. Y hacerlo desde adjuntarlo, pues ya tenemos todas ahí las bases de datos generales, tenemos el listado de empresas, perfiles de usuario, entonces prácticamente está configurado todo. Héctor Conan nos dice que si podemos mostrar nuevamente dónde habilitamos el local system. Ok, Héctor, esto es en una aplicación de SQL Server que se llama Configuration Manager o administrador de configuración en caso de que nuestro idioma sea español. En ese administrador de configuración, bueno, una de las situaciones que hay que habilitar son los protocolos. Aquí en SQL Server Network Configuration, seleccionamos la instancia que recién instalamos y aquí habilitamos estas tres opciones. Posteriormente, la misma aplicación nos dice que debemos reiniciar el servicio y para ello, aquí vamos a reiniciarlo. O, perdón, y para habilitar la duda que mencionas, es aquí en propiedades, seleccionando la instancia, clic derecho, propiedades, y puede que esté como servicio local, servicio de red o seleccionando alguna cuenta. Entonces aquí lo que sugerimos es que en esta sección de inicio de sesión lo especifiquemos como sistema local o local system en caso de que sea en inglés el idioma. Entonces, como podemos observar, yo aquí todas mis instancias los tenemos como sistema local. Por aquí, Yasmín y Carlos tienen una pregunta muy similar, donde nos dicen que si tenemos una versión de SQL Express, se puede cambiar a un estándar. Tengo entendido que sí se crea una instancia nueva, porque sí cambia un poquito la interfaz de configuración. Entonces, sí, hablando de ese cambio, sí tendría que ser una instancia nueva. Bien, por aquí Gabriel nos dice que el audio está correcto. Gracias, Gabriel. Bien, son todas las dudas que hay. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es la instalación y uso básico del SQL Management. Con respecto a la instalación, si también nosotros somos usuarios o ya hemos tenido la oportunidad de revisar esto, podremos notar que la instalación pues es muy similar. Aquí también, bueno, mostramos una pequeña definición de qué es el SQL Server Management y es la aplicación que se utiliza para configurar, perdón, ahí se me fue la palabra, administrar todos los componentes dentro de SQL Server. Entonces, es nuestra herramienta que si tenemos algún problema con algún documento, con algún cliente, con algún empleado, con alguna póliza,
pues directamente lo revisamos en la base de datos. Bien, comentábamos que prácticamente el inicio perdón, la instalación es muy similar a la de una instancia SQL. ¿Y por qué digo similar? Porque pueden observar que del lado izquierdo, pues son las opciones muy similares. Está dividido por etapas, por roles, y la principal diferencia que vamos a encontrar es en la selección de características, donde ahora, cuando nosotros descarguemos el SQL Management, vamos a observar esta característica que se llama Management Tools o herramientas de administración. Si nosotros no marcamos esta opción, pues el SQL Management no se va a instalar. Entonces, esta es la principal diferencia con respecto al instalador de la instancia SQL. Otra característica, déjenme aquí mostrarlo. Voy a, por ejemplo, seleccionar aquí la 2014. Perdón, bueno, aquí me mostró todo el listado. Lo que les quiero mostrar, déjenme aquí abrirlo, el Express, es que en algunas versiones de SQL te da la opción de descargar el instalador, pero donde también está incluido la herramienta de configuración, que en este caso es esta que dice aquí, que es SQL Express más la herramienta de configuración. Y bueno, aquí vemos dos, porque uno es a 64 bits o a 32 bits, que también, recordemos, esto va un poquito de la mano con nuestro sistema operativo. Entonces, si nosotros estamos instalando, vaya, un equipo nuevo, una instalación nueva, mi sugerencia sería que podamos descargar, pues, ambos archivos o ambas aplicaciones. Pensando en que en algún momento, pues, claro que lo vamos a necesitar. Entonces, cuando nosotros realizamos la descarga de este, vaya, ejecutable, durante el asistente de instalación, dentro de las características, pues bueno, vamos a ver la unión de ambas características, es decir, el motor de base de datos que veíamos hace unos minutos, junto con las herramientas de configuración. Déjenme, bueno, aquí descargarlo, a ver si no tarda tanto, para que lo podamos ver. Bueno, dice que son 5 minutos, a ver, esperemos que no tarde tanto, para que lo podamos observar. Entonces, eso también es una sugerencia, digo, no es que tengas que ser de esta manera. Y una vez que se instala, esta aplicación, aquí sí no es necesario que se cambie el idioma. Si fijan, prácticamente es un sistema adicional. Entonces, pudiéramos tener ahora sí que español o inglés en nuestro equipo y se instala sin ningún problema. Bien, cuando nosotros ingresamos a la aplicación, me va a preguntar el nombre del servidor y el nombre de la instancia a la cual nos vamos a conectar. Si nosotros, bueno, sabemos ya de memoria estos datos, los podemos aquí capturar, es un campo de captura libre, o tenemos aquí pues el listado de las instancias que podemos buscar. Nos pide el nombre del equipo, bueno, porque quizá estamos en alguna terminal y podamos conectarnos al servidor. El siguiente dato son, o perdón, es el campo para yo autentificarme en esta instancia. Recordarán que durante el asistente de instalación les comenté que sugerimos que se pueda autentificar con, vaya, los datos de SQL Server, que fue con la contraseña que capturamos, o con el usuario de Windows.
Eso también es algo común porque en ocasiones, em, pues cuando queremos realizar el análisis de alguna situación en alguna empresa, pues no recordamos la contraseña. Entonces, en esos casos, bueno, yo en lugar de loguearme con el usuario SEA, que es el de superadministrador, pues me logueo con el usuario de Windows. Ya una vez que esté dentro de la instancia, bueno, yo voy a tener la posibilidad de poder modificar la contraseña. O si a lo mejor la persona de sistemas o quien me la pueda proporcionar no se encuentra, pues a lo mejor no modificarlo o esperar a que llegue. Podemos también aquí recordar el password, si así lo queremos, o simplemente capturamos la contraseña, conectamos y la próxima vez que ingresemos, pues nos va a pedir nuevamente estos datos. Bien, cuando nosotros nos conectemos a nuestra instancia, vamos a ver del lado izquierdo nuestro explorador de objetos. Y esos objetos prácticamente es todo lo relacionado a nuestra instancia o todo lo que está relacionado a esta instancia SQL. Entre los objetos que tenemos, bueno, el principal son las bases de datos, que aquí lo tenemos, es la primera carpetita. Y otro dato adicional es aquí en el apartado de seguridad, donde yo aquí voy a poder modificar como ya les comentaba, la contraseña del usuario SEA. Herramientas adicionales como el servidor de objetos, replicación y administración, que esto es prácticamente para reporteo y estadísticas de nuestra instancia. Hablando de nuestras empresas en Compaq, realmente estos no tendrían mucha funcionalidad. Bien, otro dato importante es que voy a poder identificar, bueno, aquí el nombre del servidor o del equipo donde está instalada la instancia, su nombre y vamos a ver del lado derecho los dígitos correspondientes a la instancia a la cual nos conectamos. También aquí en la parte superior podemos con este icono desconectarnos, que es el que tiene una crucecita, o con este botoncito que es como el de un enchufe, podernos conectar a otra instancia sin tener que cerrar esta. A lo mejor podemos estar analizando información de ciertas empresas en distintas instancias. Bien, aquí otra herramienta importante es esta barra. Entre los datos más comunes que podemos utilizar está el de nuevo query, que es prácticamente la herramienta principal de nuestros análisis de situaciones de reportes o de errores. Aquí podemos nosotros indicar la base de datos sobre la cual vamos a ejecutar nuestro query. Que aquí prácticamente pues vamos a ver todas las bases de datos que están asociadas o creadas a esa instancia. Se fijan, master es una de las bases de datos generales de mi instancia, que era la que mencionábamos hace unos minutos. Y bueno, pues también pudiéramos consultar cierta información de esas bitácoras que les mencionaba. Hablando de los queries, bueno, podemos guardar el query pensando en que sea alguna consulta bastante común o que utilicemos comúnmente. Podemos abrir algún archivo que es prácticamente otro query, abrir algún archivo SQL. Datos para copiar y pegar información. Tenemos este botoncito de ejecutar, que pues como su nombre lo indica es ejecutar el query, o también la tecla rápida es F5. Los demás botones pues son prácticamente para analizar estadísticas y reportes de mi consulta. También digo, para nosotros creo que no es muy común que lo realicemos. Podemos aquí jugar con los comentarios o agregar comentarios a la consulta, al query. Agregar espacios ya sea al inicio o al final, mover los renglones, simplemente pues para estructurar nuestra consulta.
Estos botoncitos de aquí lo que nos indican es que cuando yo ejecute alguna consulta, quiero que me muestre los resultados en este grid o en esta ventana, o con este otro botón yo le puedo decir que los resultados de la consulta los exporte a un archivo. Entonces también nos puede ayudar en ese sentido. Bien, déjenme ver si ya terminó de descargar, me parece que sí, no tardó tanto. Bueno, está aquí abriendo. Déjenme ver si me permite abrir otra aplicación. Ok. Em, Déjenme aquí crear una carpetita. Como va a ser como una especie de extracción de archivos. Le voy a indicar que las genere aquí en la carpeta SQL. Eh, ok, bueno, entonces ya. Ok, déjenme abrir nuevamente que se me ocultó poquito. Bien, entonces yo aquí, por ejemplo, tengo pues dos versiones del SQL Server Management. También una consideración es que si tenemos varias versiones, podamos instalar la versión más reciente de SQL Management. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que el administrador de configuración. Si yo, por ejemplo, ejecuto esta versión 2014 del SQL Server Management y quiero consultar información de una instancia 2017-2019, pues me va a marcar error. Entonces, pensando en que tenemos la versión más reciente, que en este caso es 2017, y nosotros poder consultar pues versiones hacia atrás o hacia abajo. Así fijan, aquí me marca lo del lenguaje, y esto es porque como voy a instalar una instancia de SQL, me valida el idioma. Aquí pueden notar que me mostró la imagen del SQL Server Management. Déjenme aquí cambiar rápidamente el idioma. En caso de que les muestre ese mensaje, con que cambien aquí el idioma en la pestaña formato es suficiente. No tienen que hacer todo ese cambio. Entonces, bueno, antes de conectarme, déjenme intentar nuevamente hacer la instalación. Y recordemos, esto es nomás para mostrarles las características que se deben seleccionar. Ok, acá me lo puso abajito. Bien, entonces se fijan, aquí está la ventanita que veíamos al inicio de la presentación. Vamos a darle en nueva instalación. Ok, me pide reiniciar para poder continuar. Ok, si reiniciamos, bueno, puede que se pierda aquí la grabación. Entonces, si gustan, reinicio el equipo y la imagen se las comparto ahí en la presentación. Porque ahorita sí no voy a poder continuar si no es que reinicie. Entonces, bueno, ese la anoto aquí como pendiente y se las agrego a la presentación.
Bien, entonces ya para conectarnos aquí a la instancia, se fijan, aquí está mi nombre del equipo y el nombre de mi instancia. Ya lo comentamos aquí con esta flechita, perdón. Con esta flechita podemos consultar las distintas instancias que tenemos instaladas en nuestro equipo o en el servidor. Bien, en caso de que no encontremos la instancia, nos podemos ir aquí a la opción que dice mostrar más. Y si estamos en el equipo físico, en el equipo local, bueno, buscamos las instancias en el servidor local. O si estamos en una red, em, o yo como terminal, soy una terminal de un servidor, pues me puedo ir a la pestaña de servidores en red y buscar la información. Bien, entonces ahorita, por ejemplo, en mi caso, pues ya tenemos mis 4 instancias que son las que hemos estado observando durante la sesión. Y, por ejemplo, voy a seleccionar la 2008 R2. Aquí en la autentificación, se fijan, está por Windows, que recordemos son los usuarios que agregamos durante el asistente, o la autenticación con SQL Server, que es con el usuario SEA, y la contraseña que especificamos. Perdón, pueden observar también que ya en versiones 2017, pues también nos podemos loguear con el Active Directory, que son estas 3 opciones. Bien. Entonces, ya cuando la contraseña está correcta o seleccionamos la opción del SQL, perdón, autenticación de Windows, veamos o comentamos que del lado izquierdo tenemos nuestro explorador de objetos. En bases de datos, como ya lo comentábamos, tenemos pues las bases de datos que hemos creado desde nuestros sistemas comp aquí. Tenemos nuestras bases de datos de los ADDs, nuestras bases de datos generales y demás. Dentro de base de datos vamos a encontrar también esta carpeta que se llama base de datos del sistema, que si se fijan son las 4 que tenemos generales de la instancia. Ahora bien, aquí en seguridad, como ya lo comentamos, uno de los funciones más usadas o más comunes es que podamos modificar la contraseña. Entonces aquí en seguridad nos vamos a inicio de sesión o login y tenemos aquí el usuario SEA. Basta con que le demos clic derecho, propiedades, y aquí tenemos la contraseña. Entonces, si no la recordamos o por seguridad la estamos modificando cada cierto tiempo, pues lo podemos hacer desde aquí. Una característica también aquí importante es con esta opción, donde si yo quiero agregarle esa característica de seguridad, esas políticas de seguridad, es decir, que tenga mayúsculas, minúsculas, números, eh, es necesario que aquí marquemos esta opción, que es forzar password, políticas de seguridad del password. Entonces, si yo la dejo desmarcada, puedo poner, por ejemplo, como contraseña el número 1. Y cuando marcamos las políticas del password, también yo puedo indicarle que se expire cada cierto tiempo. Entonces, también como ya lo comentamos, por seguridad, si lo queremos hacer cada, cada periodicidad, pues simplemente marcamos esta opción. O si no, simplemente pues seleccionamos las políticas de seguridad. O sea, aquí ya nada más cambiamos la contraseña, la confirmamos y le damos en OK. Bien, entonces si fijan, las demás carpetas prácticamente son consultas, más que nada para reporteo,
que para nosotros o nuestros sistemas no tendrían mucha funcionalidad. Bien, déjenme aquí darle nuevo query para que se muestre más completo la barra de herramientas. Entonces, si fijan lo que comentamos, tenemos aquí los botones para guardar el query, abrir algún query de algún archivo que nos hayan enviado, que esté en nuestro equipo. Estos botones que les mencionaba son para analizar servicios, queries y demás. Los botones para copiar, pegar, cortar, deshacer o rehacer cambios. Los botones para mover el, el texto hacia adelante o perdón, hacia la derecha, hacia la izquierda. Aquí están los botones que les mencionaba, que son para los resultados de nuestra consulta se puedan migrar a algún archivo físico o que me muestre los resultados aquí en el grid. Tenemos aquí el botón para ejecutar las consultas, debuguear la consulta y las bases de datos sobre la cual vamos a ejecutar la consulta. Otra también característica importante, déjenme aquí, voy a abrir por ejemplo esta de comercial. No sé si les ha tocado analizar alguna tabla o consultar algún valor específico en una tabla, pero en ocasiones pues nuestra información de esa tabla es muy extensa y el sistema o bueno, en este caso la aplicación por omisión nos muestra hasta 200 registros a la vez. Para eso, si nosotros quisiéramos ampliar o indicarle que no tenga algún límite, nosotros nos tendríamos que ir aquí a herramientas, nos vamos a ir a opciones. Creo que era aquí en no. La ejecución, no, aquí en los resultados. Perdón, me confundí aquí con las opciones. Este resultado o déjenme aquí mostrarles. Cuando ustedes, por ejemplo, le dan aquí clic derecho a alguna tabla y le dan editar, aquí, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso le quité el límite, pero por omisión nos muestra 200 registros. Si queremos aumentar o bajar ese límite o aumentarlo, nos vamos a ir, pero nuevamente aquí en herramientas, opciones. Vamos a buscar esta opción que se llama SQL Server Explorador de Objetos. Y del lado derecho nos vamos a encontrar con esta opción de vistas y tabla de opciones. Aquí por omisión están los 200 que les mencionaba. Perdón, los 200. O si nosotros capturamos el 0, que es como yo lo tenía, no va a tener límite, es decir, y me va a mostrar los 1000, 1500, 2500 registros que tenga esa tabla. Entonces, es esta opción la que habría que modificar si queremos quitarle ese límite, esa limitante, o aumentarlo. Bien, entonces prácticamente con esto, bueno, ahorita cerré la consulta, perdón. Entonces prácticamente ya con esto, pues nosotros podemos ya comenzar a realizar nuestras consultas.
ejecutar algunos queries, como por ejemplo los queries de mantenimiento en caso de que tengamos algún problema con alguna empresa o analizar alguna situación presentada. Que como lo comentamos al inicio, ya la parte de consultas lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Bien, déjenme checar antes de pasar al siguiente tema si hay alguna pregunta de estos temas que acabamos de visualizar. Ok, por aquí Julio, Roque, Jorge me mencionan algunas sugerencias para quitar el error. Gracias, les agradezco. Y ahorita nomás para no atrasar tanto la sesión, sí me comprometo a ponérselas aquí en la presentación, sin ningún problema. Tomás Ruiz nos dice, la contraseña no es visible en el Management Studio. No, Tomás, ahí sí, como vimos, el sistema bueno, en este caso SQL Management las asigna con esos caracteres, pero si quisiéramos conocer la contraseña, hay un archivo que está, déjenme acá les muestro, está en la carpeta de nóminas, es decir, siempre y cuando tengamos nóminas podemos consultar esa contraseña. Eh, Está aquí, déjenme abrir la carpeta de instalación. En nóminas hay un archivo que se llama CTI-NMS. Si lo ejecutamos, nos va a mostrar la siguiente ventana y si se fijan que nos dice que es una utilería para extraer la contraseña o la clave de la conexión a SQL. Entonces, si le doy aquí a extraer, visiblemente sí, bueno, vaya, veo cuál es la contraseña. Pero si no tenemos nóminas, pues sí, prácticamente no pudiéramos tener ese dato. Y bueno, también como dato importante es que esa contraseña va a corresponder a la instancia que yo tenga configurado en mi sistema. Entonces, esa contraseña que acabamos de ver es de mi instancia SQL Server Compact 08 R2. Por aquí Armando nos comenta, en caso de que no conociéramos la contraseña, no tengamos nóminas ni SQL Server Management, ¿qué otra opción tenemos para cambiar la contraseña? Ok, hermano, hay una consulta, esa sí, no la tengo aquí a la mano, pero si quieres se las comparto aquí en el material como apoyo. Em, perdón, no es una consulta, es como un archivo .bat que lo que hace es, te pregunta sobre qué instancia quieres tú realizar la modificación. Te pregunta, no te pregunta, perdón, te dice que captures la nueva contraseña y te guarda los cambios. Ese si gustan se las comparto para que por ahí la tuvieran. Julio Quintero por aquí nos dice que hay un archivo en la carpeta civil de aplicaciones. Déjame. Sí recuerdo ese archivo, Julio. Nada más no sé si ya la encriptaron, no recuerdo bien. Que era por aquí. Ah, ok. Aquí está. Sí, bueno, otra opción, recordemos que ya también desde hace algunas versiones, y estuvo un poquito enfocado con el cambio que hubo con nuestros ADDs en SQL. Entonces, ahora en este archivo de configuración, dentro de la carpeta Servidor de aplicaciones, recordemos que ya también la instalación de herramientas complementarias
nos pide capturar esa contraseña de SQL Server. Entonces, es en este archivo que se llama sasi.exe.config. Vamos a tener un renglón que se llama database password, bueno, es la abreviatura de DB, y el valor tal cual. Nada más que importante también aquí, déjenme les muestro. Esa contraseña corresponde a la que nosotros aquí especifiquemos. Digo, lo menciono porque si hay algunas situaciones, perdón, no, algunos clientes o nosotros, si tenemos las bases de datos en alguna instancia y los ADDs en otra instancia, bueno, puede ser que aquí pues sí sea diferente, si no coincidan. En mi caso, yo procuro que todo sea sobre la misma instancia, entonces, pues sí, en mi caso sí va a coincidir. Pero bueno, solo para tenerlo, para que se tenga en consideración. Que este archivo de aquí, del SASI, va a corresponder la, a la contraseña que especificamos en herramientas complementarias. Ok. Por aquí, de nada, Tomás. De nada, Armando. Bien. Con con este tema, al parecer son todas las dudas. Vamos a continuar ya con los últimos temas. Que es este manejo de performance. Em, este manejo de performance también nosotros sugerimos, bueno, que se pueda configurar, pues también en aquellas empresas, principalmente en aquellas empresas que tienen pues un volumen de información bastante grande. Quizá en las que vayan empezando o no capturen tanta información, pues quizá no se vea eh, tan grande este cambio. Entonces, en este manejo de performance vamos a ver tres temas principalmente. El primero de ellos es que nosotros podemos establecer valores mínimos y máximos para el consumo de memoria. Y esto es, pues simplemente para que las transacciones, a lo mejor ejecutar reportes, pues sea de manera más ágil. Aquí vemos una pequeña definición. Entonces, cuando nosotros instalamos esta instancia, pues nuestros valores pues no están configurados por omisión. Y también esta configuración pues va a depender de la memoria RAM que tengamos ya sea en nuestro equipo servidor o en nuestro equipo local. Va a ir un poquito de la mano con eso. Bien, estos valores se configuran dentro del SQL Management y en las propiedades de la instancia. Ahorita lo vamos a ver. Cuando ingresamos a las propiedades de la instancia, vamos a encontrar una sección de memoria. Y aquí están los valores o los campos relacionados a esos valores mínimos y máximos. Entonces, aquí, por ejemplo, como ya lo comentamos, un valor máximo ahora sí que lo va a limitar o lo va a delimitar la memoria RAM que tengamos instalado en el equipo donde tengamos instalada la instancia. En este caso vemos que hay 512 megas que se van a ir como valores mínimos del servidor y un máximo de hasta 2048 megas, que son casi alrededor de 2 gigas, un poquito más de 2 gigas. Bien, déjenme aquí mostrarles rápidamente antes de pasar a la siguiente sugerencia. Entonces, comentamos que esas propiedades las vamos a encontrar aquí en las propiedades directamente de la instancia. Nos vamos a ir aquí, clic derecho, propiedades. Y tenemos aquí el apartado de memoria. Yo, por ejemplo, el día de ayer estuve haciendo algunas pruebas
Y, por ejemplo, yo no especifiqué valores mínimos, pero como ya lo comentábamos, yo puedo decir que sean los 512 megas. Recordemos que esos valores aquí nos indica que están reflejados en megas y hay un valor máximo de, bueno, todo este numerote, déjeme que lo quito, pero yo le puedo decir que sean, por ejemplo, 4000 megas. ¿Por qué razón? Si yo me voy, por ejemplo, aquí a mi equipo, bueno, veo que de memoria tengo 16 gigas, pero como adicionalmente tengo más instancias, pues yo le puedo decir que a lo mejor 4 sean para 4 megas o 4 gigas, perdón, 4000 megas, que son 4 gigas, se vayan a esta instancia 2008 R2, otros 4000 megas se vayan a mi instancia 2012 y a lo mejor 8 gigas se vayan a mi instancia 2017. Entonces, recordemos que esto solamente se va a delimitar dependiendo de la memoria RAM del equipo. Y que esto va a hacer que las transacciones que realicemos sobre esta instancia de todas mis bases de datos, bueno, se realicen de manera más ágil. Bien, la segunda sugerencia para este performance o para agilizarlo, mejorarlo, son estos archivos NDF o con extensión NDF. Vemos aquí rápidamente una definición donde estos archivos secundarios almacenan información de la base de datos. Estos archivos no son obligatorios, por lo tanto, pueden o no existir en algunas bases de datos. ¿Por qué dice pueden o no? Bueno, porque también como la configuración anterior, la instancia no las genera por omisión, ya nosotros manualmente tendríamos que configurarlo. Recordemos también que cuando damos de alta una nueva empresa, se generan dos archivos. Uno con extensión MDF, que es el que vemos aquí, y un segundo archivo que es con extensión LDF. ¿Qué es el LDF? Es prácticamente también todas las bitácoras o transacciones que se han hecho, pero en esa base de datos. Y entonces, ¿para qué existen o para qué se generan estos archivos secundarios? Bueno, es bastante útil para este crecimiento sistemático de la base de datos. También mejora el rendimiento, ya que pues hacer un archivo secundario, la base de datos puede trabajar con este archivo NDF, permitiendo menos contención de bloqueos para archivos y permitiendo acceso multihilo a los datos. También nos puede ayudar en aquellas instalaciones, servidor y terminales que tenemos a lo mejor 5, 10, 15, 20 usuarios y que a lo mejor pues todos están capturando la operación de la empresa, ¿no? Ya sean compras, facturas, pedidos, movimientos al almacén, pólizas, calculando sobre recibos y demás. Entonces, en ese tipo de escenarios también se va a ver muy óptimo el configurar estos archivos NDF. También una consideración aquí importante es que estos archivos se deben de configurar por cada núcleo que contenga el procesador. Ahorita vamos a ver dónde lo podemos consultar. Ya hablando del SQL Management, que es también la herramienta donde nos va a permitir configurar esos archivos. Y se fijan, en este caso hay 7 microprocesadores o 7 cores que hacen referencia a estos archivos primarios. Cuando nosotros estamos configurando estos archivos, nos pide asignar un tamaño inicial del archivo, que en este caso vamos a indicarle que sea de 8 megas. Esta configuración la vamos a encontrar en la base de datos temporal y en la sección de archivos. ¿Por qué en la temporal? Bueno, recordemos que
Esta, junto con las otras bases de datos generales, ayudan en las transacciones y el performance de nuestra instancia. Aquí no hablamos de una base de datos en particular, sino hablamos de todas las que están creadas sobre esa instancia. Entonces, aquí prácticamente, si se fijan, tenemos el botón para agregar o quitar algún archivo de la base de datos, que son prácticamente estos. Entonces, simplemente agregamos o vamos a ir agregando cada núcleo del procesador, vamos a asignarle un nombre, vamos a asignarle los 8 megas de inicio y vamos a observar que se va a ir creando su archivo NDF. Vamos a verlo ya a nivel práctico. Bien, entonces comentábamos que esta configuración la vamos a encontrar en la base de datos general, que es desplegando esta carpetita de System Databases. Vamos a darle clic derecho sobre la base de datos TempDB. Nos vamos a ir a propiedades y aquí está la sección de archivos. Si fijan, ahorita pues existen dos, no hemos creado los procesadores y aquí tenemos la ruta en donde se van a generar. Antes de eso, bueno, también en ocasiones no tenemos la noción de cuántos son los núcleos que tiene nuestro procesador. De tal manera que para poder conocer ese dato y también tener la noción de cuántos archivos vamos a generar, nos vamos a ir nuevamente a las propiedades de mi instancia y recordarán que hace un momento nos fuimos aquí a la sección de memoria, pero ahora nos vamos a ir a la sección de procesadores. Aquí se fijan, bueno, están agrupados, simplemente los desplegamos. Y aquí me dice que tengo, bueno, inicia desde el 0, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 núcleos. Si fijan, tienen el prefijo o el nombre de CPU y el dígito correspondiente, de tal manera que ese es el dato que vamos a necesitar para poder crear estos archivos. Ahora sí, me voy a ir a mi base de datos temporal, me voy a ir a las propiedades y en archivos me voy a darle clic aquí en agregar. En agregar vamos a ir agregando pues todos esos núcleos que acabamos de verificar. Recordando que el valor inicial de estos archivos será 8 megas. Vamos a agregar el siguiente. Los 8 megas. Agregamos el siguiente. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar, que en este caso serán mis 7 núcleos. Bien, entonces ya tenemos aquí mis 8 núcleos. Le voy a dar en OK para que genere esos archivos. Y voy a consultar nuevamente aquí mis archivos. Fijan, aquí ya están mis CPUs. Y si se fijan, ya tenemos aquí los archivos NDF por cada núcleo de mi procesador. De tal manera que todas las transacciones de mis empresas en esta instancia Compact 08R2 se van a distribuir
en estos 8 núcleos, para que también no se sature por un solo medio y el performance se pueda ver de mejor manera. Entonces aquí simplemente le damos en OK y listo. Ya comenzamos a trabajar y debemos de ver un mejor performance en nuestros sistemas. Bien, ya para finalizar, vamos a ir a la tercera recomendación para este mejoramiento de performance, que es quitar el límite de crecimiento automático. Como su nombre lo indica, bueno, también SQL Server va incrementando el límite de tamaño de base de datos. Por lo tanto, bueno, pues debe de ser suficientemente grande para evitar situaciones de rendimiento, ¿no? Que quizás es lo más común que podamos encontrarnos en nuestras empresas. Al igual que la sugerencia anterior, pues va a depender de la memoria RAM que tengamos en el equipo para que de esta manera y junto con el tamaño del disco duro, pues tengamos el suficiente espacio y rendimiento para que se pueda optimizar este performance. Como dato o nota adicional, pues una regla general que se puede considerar para esta configuración es establecer un crecimiento automático aproximadamente, perdón, de 1/8 del tamaño del archivo de la base de datos. Aquí bueno, diferencia, y creo que sí es considerable, como lo menciona el tema o la sugerencia es que es por base de datos. Entonces, esta configuración que vamos a conocer, sí la tendremos que realizar por cada base de datos de nuestra instancia. Para ello, así como en las opciones anteriores, nos vamos a ir a las propiedades de cada base de datos y nos vamos a ir aquí a la sección de archivos o files. Vamos a observar que están los dos archivos, que ya lo comentábamos también, es el archivo MDF y LDF. Y aquí en los puntos suspensivos nos va a mostrar la siguiente ventana. Si se fijan, en este caso había un límite de 9000 megas y bueno, ahora el cambio, la sugerencia de cambio es que seleccionemos la opción de ilimitado. Inclusive también va un poquito de la mano, no sé si recordarán también cuando hubo el cambio de ADDs a SQL, que por ahí estaba. La situación era que las bases de datos del ADD se llenaban de transacciones y no te permitía abrir la empresa, que por ahí en su momento hubo un query que te limpiaba esa información y demás. Entonces, prácticamente va un poquito de la mano con esa situación, o como por poner un ejemplo, pues esa base de datos de transacciones llegaba a un límite y no nos permitía, en este caso, ingresar a la empresa. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es por eso que modificamos este parámetro. Déjenme aquí mostrarlo ya en la herramienta. Entonces comentamos que esto es por base de datos. Ahorita voy a seleccionar esta de comercial, me voy a ir aquí a clic derecho propiedades y me voy a ir aquí a archivos. Tenemos aquí datos de
mi base, de mi empresa. Aquí están los dos archivos que les mencionaba. Del lado derecho, se fijan, está el MDF y el EDF. Y para poder modificarlo, comentábamos que vamos a darle clic aquí a los puntos suspensivos y seleccionar la opción de ilimitado. Principalmente las que van a tener un límite son los archivos log. Aquí se fijan, tengo 2 millones de megas y voy a quitarlo, perdón, voy a seleccionar la opción de ilimitado. Comentábamos, o bueno, recordemos que el LDF son los archivos de bitácoras que procesa automáticamente la base de datos, y el que sí contiene la información propia de nuestra empresa es el MDF. Entonces, es por eso que en el MDF pues no está limitado, y el único límite pues va a ser la versión Express, que es prácticamente 10 gigas. Entonces aquí ya nada más le damos en OK para guardar los cambios, y pues así nos vamos a ir empresa con empresa. Perdón, base de datos por base de datos. Hablando de las base de datos del ADD, pues también prácticamente es la misma configuración. Nos vamos a ir aquí a la pestaña de archivos. Vamos a decirle que sea ilimitado en el tamaño máximo de archivos. Recordemos que en base de datos del ADD son 4, vaya la redundancia, 4 bases de datos que habría que modificar. Entonces, prácticamente aquí la única pues sí consideración es que sí es de 1 por 1, pero la ventaja pues es que es una configuración que solo se realiza una sola vez. Aquí, por ejemplo, tengo mi ADD que inicia con 1 de 78, 1 de 78, y me voy a ir acá a las otras dos bases de datos restantes. Bien. De acuerdo. Pues prácticamente con esta última sugerencia de performance, daríamos por finalizada la sesión. Déjenme revisar si hay alguna otra pregunta. Bien, perdón. Por aquí Leticia González nos dice, ¿cuál es la RAM recomendada para un buen funcionamiento de SQL Server? Yo creo que como mínimo, Leticia, podría ser 8 gigas y de ahí a lo mejor 16 para que podamos administrar ese performance de mejor manera. Gerardo Hernández por aquí nos dice, la versión Express sí te permite administrar la memoria. Así es, Gerardo, desde el SQL Management, como ya lo vimos, podemos administrar esos valores mínimos y máximos. Por aquí Claudia Rubio nos dice, ¿podemos mover la memoria RAM para que lea más RAM? No sé si, Claudia, perdón, ¿te refieres a agregar más memoria a tu equipo? Si me puedes por aquí confirmar.
Claudio Rubete nos dice, quitar el limitante también se debe hacer en las bases de datos del ADD. Así es, Claudia, como ya lo mencionábamos, como va o es parte de la información de la empresa, que es donde se almacenan todos nuestros XML o archivos que carguemos, pues sí, también la sugerencia es que se modifique este límite de tamaño. Héctor Corona por aquí nos dice, ¿cómo saber cuándo es una base de datos del ADD? Ok, Héctor, déjeme aquí abrir el management. Ok, cuando es es muy sencillo, cuando en nuestra instancia veamos estas bases de datos que inician con document y other, son bases de datos del ADD de alguna empresa. Entonces, todas estas, por ejemplo, yo tengo 2, 3, 4, que seguramente es una ADD por de cada una de mis empresas. Entonces, visualmente, la principal diferencia, Héctor, es que van a iniciar algunas de ellas con el prefijo document y otras de ellas con el prefijo other. Podrás decir por qué se repiten o cuál es la diferencia. Déjame aquí ampliar un poquito. Eh, con las bases de datos document vamos a encontrar dos, pero una finaliza con la palabra content y otra finaliza con la palabra metadata. Al igual que las otras dos bases de datos con el nombre other, al final terminan con la palabra content y la palabra metadata, que prácticamente lo que hace es el XML, digámoslo así, desbaratarlo o repartirlo en estas cuatro bases de datos. Amelio Olmedo por aquí nos dice, ¿en dónde podemos encontrar el video de la sesión? Se va a publicar, Amelia, dentro del portal de mi gestión, la sección capacitación, podcast y tutoriales. Y en el tema hay uno que se llama generales, instalación y base de datos, si mal no recuerdo. Y en ese tema o en ese sistema es donde lo vamos a publicar. Por aquí Francisco Guzmán nos dice, ¿en qué ruta se muestra la exportación masiva de datos en SQL Server dentro de conocimiento? Ok, Francisco, ¿te refieres al podcast? No sé si por aquí me puedas confirmar. Ok, por aquí también Marcela nos dice, ¿me puedes decir cuando vas a cambiar de servidor y te llevas todo? Hay un momento en el que tienes que agregar las bases de datos. Así es, Marcela. Bueno, igual lo menciono, pero también se explica en este podcast que por aquí menciona o pregunta Francisco. Eh, Déjeme regresarme acá a mi carpeta que estaba vacía. Perdón. Vamos a suponer que yo en esta instancia es un equipo nuevo y está vacío, ¿no? No tiene información. Entonces, yo lo que tendría que hacer, déjenme aquí abrir otra carpeta. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en esta otra instancia, pues tengo toda mi información. Lo que tenemos que hacer es copiar tal cual todas las bases de datos, bueno, todas, perdón, a excepción de las bases de datos sí, físicas de la instancia, es decir, estas no, porque estas van relacionadas a la versión de la instancia. Con todas me refiero a todas las de los sistemas CompAkey que tenemos instalados. Entonces, las copiamos junto con su base de datos del ADD, que son estas de aquí, y las vamos a pegar en la instancia vacía o en la instancia nueva. Bueno, ahorita me va a marcar un error porque está iniciado el servicio y me va a decir que tenemos que detenerlo. Entonces, para este proceso, como las
bases de datos están asociadas a la instancia, nos pide que tengamos en este caso mi instancia 2008 R2. Bueno, nomás es detenerlo y copiar los archivos. Una vez que tú ya tienes tus bases de datos en la carpeta data de la nueva instancia, en el SQL Management nos tenemos que conectar a esa instancia, que en este caso es la 2012. En esta instancia, si yo despliego la carpeta base de datos, pueden observar que pues no tenemos información, solamente tenemos las bases de datos generales. Una vez que tú ya tienes la información aquí en data, bueno, aquí me alcanzó a copiar una, vamos a darle clic aquí en bases de datos y le vamos a seleccionar la opción de adjuntar o en inglés se llama attach. Cuando le damos clic en adjuntar, me muestra la siguiente ventana y basta con que le demos aquí en agregar y te va a mostrar las bases de datos que tú copiaste. Te digas ahorita, bueno, me alcanzó a copiar estas dos, pero, ok, de contabilidad sí. Y lo que tendrías que hacer es agregarlo y darle clic en OK. Y se van a ir agregando a este listado de arriba. Una vez que ya tengas agregadas todas las bases de datos, bueno, simplemente le das aquí en OK y ya te las agrega o te las adjunta a esta instancia. Eso es lo que se tendría que realizar. Que este proceso se explica en ese podcast que ahorita les indico dónde está. Bueno, ahorita en lo que abre. Ok, Claudia me dice que ya respondimos la pregunta. Leticia, gracias. Rocco Román, buen día. Ok, Edgar Rosales, gracias a ustedes. Alfredo Orozco, sí, les comentaba que se va a publicar este podcast. Déjenme ahorita les muestro en dónde. Ok, déjenme aquí maximizar en capacitación, podcast y tutoriales. Bien, tenemos un tema o una sección que se llama entorno, instalación y bases de datos. Entonces, aquí es donde vamos a publicar estas sesiones de SQL Server de los días viernes de este mes de octubre. Y con respecto a la pregunta de Francisco y Marcela, hay un podcast, déjenme, aquí está, cómo migrar tus bases de datos a una instancia nueva. Entonces, aquí explicamos tal cual lo que acabamos de mencionar, con ejemplos y demás. Inclusive, si descargamos aquí los archivos de apoyo, hay unos queries que lo que hacen es adjuntar masivamente esas bases de datos. Porque en ocasiones, pues nuestros clientes tienen 50, 70, 80 empresas y pues estar dando ahí clics por cada una de ellas, pues sí nos lleva algo de tiempo, ¿no? Entonces, esos queries lo que hacen es hacer ese proceso de manera automática. Entonces, si quieren ver el video, aquí está la liga del video o descargar el material de apoyo. Ok, Armando por aquí nos dice del proceso de adjuntar masivamente. Sí, Armando, les sugiero ver este podcast donde se explica toda esa información. Por aquí, Roca Román nos comenta que en una ocasión con un cliente le tocó realizar el proceso con más de 300 empresas. Sí, imagínense 300 empresas y hacerlo clic, 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 pues si no, se nos cansa el dedo y la mano. Bien, pues me parece que son todas las preguntas. Si es así, agradecerles mucho su asistencia, su participación. Esperen la siguiente sesión del día viernes. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y que estén muy bien. Excelente inicio de mes. Gracias.